El fascismo es una mentira contada por matones. Hablar sobre este pedazo de la historia siempre es complicado, más que nada cuando ya pasaron casi 80 años desde que las tropas del Ejército Rojo, bajo las órdenes del mariscal Zhúkov, entraron a Berlín por la Puerta Grande. Desde aquel entonces surgieron distintas narrativas sobre la victoria de los aliados y el destino de las fuerzas del eje, pero considero que hay dos muy poco comentadas que son importantísimas para la comprensión y prevención del fenómeno fascista. En primer lugar, la versión que concibe al fascismo como un movimiento inmutable y bien delimitado, determinado por una lista de características compartidas con la Italia de Benito Mussolini y la Alemania nacionalsocialista, en lugar de comprenderlo como el resultado de una dinámica particular sobre las dimensiones subjetivas de la experiencia. Pero de esto ya hemos hablado en el pasado y les recomiendo que también vean este video como videografía complementaria. Hoy vamos a hablar sobre otra de las narrativas problemáticas y por sobre todo ahistóricas que considero igualmente importante combatir. Aquellas que entienden que el fascismo desapareció de la noche a la mañana tras la derrota de la Alemania nazi y no como un proceso penal llevado adelante por los aliados que poco a poco buscó terminar con todo rastro de fascismo en Europa, por lo menos hasta el final de la Guerra Fría. Mi nombre es Juan Felipe y les doy la bienvenida una vez más. Esto es Café Kioto. Unsere herrliche Bewegung und damit zu unserem ewigen deutschen Volk. Deutschland, Sieg, Heil! Heil! Este video está hecho en colaboración con mi amigo y compañero Nico del canal Fuera de Serie. En su espacio podrán encontrar un video analizando cómo los distintos procesos de censura han evolucionado a lo largo de la historia reciente en Alemania y en las formas en cómo ellos tuvieron que tratar su propia historia. Les recomiendo además que le peguen una chequeada al resto de sus videos. Sin más que agregar, comencemos con esto. Como siempre suelo decir, nubes negras se están empezando a ver en el horizonte. Y contra el pronóstico inocente de muchos incrédulos, la lucha antifascista sigue siendo tan necesaria como lo fue durante el siglo XX. Por eso, vayamos al principio de esta historia. Creo que la mayoría en algún momento habrá escuchado hablar sobre los juicios de Nuremberg o poco menos de los juicios de Tokio. En ambos casos se sentó en el banquillo tanto a criminales de guerra como a representantes de la profesión médica, administradores de la justicia, fuerzas armadas, economistas, industriales o directamente dirigentes del Estado o de los partidos responsables. El problema radica en la creencia de que estos procesos pusieron punto final al fascismo y a partir de 1947 el mundo pudo dar vuelta a la página para meternos de lleno en la Guerra Fría que nos mantuvo entretenidos hasta 1991. Si bien fueron un acto cuya repercusión simbólica marcó a fuego el destino de Occidente, a efectos prácticos no fue tan así. Muchas de esas condenas, y sin contar las absoluciones, ni siquiera superaron los 5 años. Considerando esto, la narrativa de que el fascismo encontró su final en Nuremberg no es muy sólida si reflexionamos sobre que si muchos de los colaboradores del Holocausto fueran apresados al día de hoy, para poco después del próximo Mundial de Fútbol ya estarían caminando de nuevo entre nosotros. Hay que aclarar algo muy importante. Esta confrontación con el totalitarismo se logró gracias a medidas penales como extrapenales. Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética fueron los que se encargaron del pasado nacionalsocialista para así construir en Alemania un nuevo orden regido por los principios de un Estado de Derecho. Esto incluyó, aparte de los juicios, distintas acciones de reparación e indemnización tanto para los territorios ocupados como para personas o grupos perseguidos por el Tercer Reich. Por ejemplo, durante los años 50 fueron sancionadas varias leyes de reparación que preveían todos estos desembolsos en favor de quienes fueron víctimas por motivos raciales, religiosos, políticos, como todas aquellas familias judías que bajo el dominio nacionalsocialista fueron expropiadas. Hasta ahora, y como dije hace unos minutos, esta historia es más o menos conocida por la mayoría, pero para dar paso a una nueva Alemania no alcanzaba solamente con pagar los platos rotos y hacer las paces con los perseguidos. Se tenía que arrancar el problema de raíz y a ese proceso se lo conoció como desnazificación. Esta fue una iniciativa promovida por los ejércitos aliados dentro de lo que se incluía todo un paquete de medidas cuyo objetivo no era solo el de empezar a encarar la cuestión de condenar los delitos cometidos en el marco de
de la dominación nacional socialista, sino que el de principalmente reducir la influencia ideológica nazi que estaba fuertemente arraigada en muchos de los discursos de la sociedad alemana. No necesariamente por una fuerte convicción antifascista, o por lo menos así lo veo yo, pero después me van a entender, sino más porque el fascismo no iba a posibilitar que el nuevo orden democrático que los aliados buscaban establecer en Alemania echara raíces como corresponde. Todas estas medidas se establecieron ya en 1945 durante las conferencias de Yalta y de Potsdam, cuando los líderes de las potencias aliadas se reunieron para encaminar el cierre definitivo de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, acá se pactó que, tras la derrota de Alemania, se iban a derogar gran parte de las leyes nazis más importantes, como también suprimir a todas aquellas organizaciones e instituciones creadas por el régimen, como el Tribunal del Pueblo y los tribunales especiales. Ni hablar de que, supuestamente, iban a sacar a patadas del Estado a todos aquellos que estuvieran vinculados de alguna u otra forma con los juicios de Nuremberg. Algo que también es muy poco conocido es que se redujeron las competencias de las autoridades y los tribunales alemanes a la hora de tratar asuntos relacionados al nazismo. La idea era que la mayoría de estas cuestiones sean resueltas por tribunales aliados y no por los locales, a un punto tal de que, más que nada en la Alemania occidental, hasta llegaron a enviar gente que recorra los campos de internación encuestando a la gente para ver si podían dividir a la población en diferentes categorías que les sirvieran para someterlas a dictámenes cuasi penales. Por ejemplo, podían hacerte una multa o confiscar tus propiedades, inhabilitarte para ejercer tu profesión o hasta meterte preso si consideraban que habías sido culpable, si te habían incriminado de algo, si habías simpatizado con el régimen o hasta si habías formado parte de alguna práctica discriminativa durante el régimen nazi. Todo este proceso fue acompañado con algunas medidas educativas como, por ejemplo, proyectar películas y demás material fílmico que narrara o documentaran los crímenes cometidos por el nazismo. Aunque esto terminó siendo bastante cuestionado, no por un tema de negacionismo o algo de eso, sino que también sirvió para construir algunas narrativas en el imaginario colectivo que no necesariamente se correspondían con los acontecimientos históricos. Un ejemplo de esto fue lo que le pasó a la URSS, que apenas terminado el conflicto era señalada por la mayoría de los alemanes como la potencia que lideró a todos los demás aliados a la victoria, pero que después de tanto cine bélico hollywoodense terminó siendo relegado a un rol tan secundario que hasta le dieron más crédito al invierno que al ejército rojo. Algo que marcó a fuego la construcción de esta narrativa, sin duda, fue la Guerra Fría. Si vemos desde acá hacia el pasado, resulta muy difícil imaginar cómo Estados Unidos y la Unión Soviética, después de tantos conflictos, no solo lucharon codo a codo en la Segunda Guerra Mundial, sino que también consiguieron ponerse de acuerdo para desnazificar a Alemania. Y la verdad es que no fue tan sencillo. Ya para 1949 la situación se había caldeado lo suficiente como para que Occidente, y en son de sostener la persecución penal de los criminales del nazismo, tuviera que salir a buscar aliados más estables que la URSS para construir la administración de lo que sería la República Federal Alemana de forma efectiva. Esto los obligó, por ejemplo, a tener que derogar la ley de derogación del derecho de ocupación, por lo que a partir de 1951 se le devolvió la competencia ilimitada de las persecuciones penales a los tribunales alemanes para condenar los crímenes del nazismo, por lo que de forma regresiva el derecho penal alemán comenzó a aplicarse de forma mayoritaria en la refundada República Federal. ¿Acaso esta fue la primera chispa del sentimiento de punto final con la que decimos identificar a la Alemania contemporánea? Bueno, es más complicado que eso. Esto sirvió para dar lugar a muchísimas amnistías, tanto a través de los mismos aliados como indultos, pero también por la legislación federal. Para 1950 solo podían ser perseguidos los delitos de asesinato, homicidio y lesiones graves. Esto permitió que numerosos exmiembros del Partido Laboral Nacional Socialista Alemán o de otras organizaciones que colaboraron con el régimen regresaran a sus antiguos cargos. Por lo que podríamos decir que numerosos jerarcas nazis formaron parte de la administración o del poder judicial de la República Federal Alemana. Durante este periodo, mediante el reemplazo del tipo penal, también se redujeron ampliamente las penas de los condenados, se prescribieron varios hechos, mientras que también se empezaron a aceptar causas de justificación y de exclusión de la culpabilidad. Ni hablar de los jueces que se lavaron las manos y encima lo difícil que era poder condenarlos por sentencias que habían dictado durante el nazismo. A fines de los años 50 tuvo lugar un cambio de paradigma.
cuando en 1958 se estableció la Oficina Central de las Administraciones Judiciales de los Länder para el esclarecimiento de crímenes del nacionalsocialismo. Esto posibilitó por primera vez llevar adelante una persecución penal sistemática, centralizada e independiente para encaminar las denuncias de la población. Y vale la pena destacar que un gran número de sus miembros, incluido su primer director, habían pertenecido al partido nazi. Ya a esta altura no sé si es que no les molesta que hayan sido nazis o no les quedaba otra. El caso es que, junto al nacimiento de esta oficina, el número de procesos judiciales aumentó considerablemente, permitiendo así el esclarecimiento de una gran cantidad de delitos violentos del nazismo. Esta condena sistemática consiguió también extender los plazos de prescripción para los crímenes, alcanzando así en 1979 la imprescriptibilidad del asesinato. Ya para los años 80, el número de procesos penales se redujo considerablemente. En total, desde 1945 a 2004 se condenaron por tribunales alemanes occidentales a casi 6.500 personas por crímenes ligados al régimen nazi, y fueron abiertas instrucciones de sumario contra más de 100.000 acusados más. Hace algún tiempo la palabra desnazificación nuevamente tomó relevancia, y si bien fue por temas que poco tienen que ver con Alemania, no significa que por eso tengamos que tomárnoslo a la ligera. Hace muchos años se viene desarrollando una tendencia preocupante, un número cada vez más grande de personas que está convencida de vivir en un mundo que no es real, sino que es producto de un recorte convenientemente prefigurado como la única ventana mediante la que miran e interpretan los fenómenos de su alrededor. La historia del surgimiento, auge y caída del nazismo pareciera ser un cuento que todo el mundo conoce, pero ese relato que nos lo presenta como un movimiento que tuvo su punto final en 1945, si prestamos la debida atención, pareciera estar cediendo sobre sus propios cimientos. Aunque nos hayamos criado bajo esta narrativa de consenso casi absoluto sobre la condena de los crímenes de la Alemania de Adolf Hitler, la reaparición de este extremismo derechista no solo es preocupante por lo que significó en el pasado, sino que también dejó en evidencia cómo puede ser utilizado como una herramienta política que, si resulta conveniente, podemos no condenar del todo. Todos condenamos al nazismo, pero normalizamos el discurso de odio. Todos condenamos al nazismo, pero le damos espacio a los negacionismos. Todos condenamos al nazismo, pero somos democráticos con los totalitarios. Todos condenamos al nazismo, pero relativizamos a los fascistas. Supuestamente vivimos en una sociedad que está alerta de que esto no vuelva a pasar jamás, pero por momentos parece que podemos pasarlo de alto si resulta mediáticamente conveniente. Después, no nos preguntemos de dónde salieron todos estos neonazis fogoneados por los populistas de las nuevas derechas que ya demostraron ser capaces de llegar al poder. Con el nazismo no se discute, con el fascismo no se negocia, porque así es como se abren el camino al poder.